Bueno, niños, buenos días. Esta semana vamos a trabajar nuevamente el área de matemáticas con una operación básica y fundamental que es la división. ¿Listo? Empezamos pues. ¿Qué es dividir? ¿Qué significa dividir? Es repartir, distribuir de forma equitativa en partes iguales. Por ejemplo, si tenemos 8 balones y 2 niños, y vamos a distribuir en partes iguales entre estos dos niños, ¿qué debemos hacer? Dividir. Entonces, en este caso, tenemos dos grupos de 4 balones para cada niño. Entonces, 4 balones para un niño y 4 balones para el otro niño. Ahí quedan distribuidos los 8 balones de forma equitativa. Listo, entonces tenemos que 8 balones dividido 2 niños es igual a 4. Eso es una forma pues gráfica representativa de lo que es la división, ¿cierto? Bueno, términos de la división. ¿Qué son los términos de la división? Antes de saber qué son los términos, vamos a ver los símbolos. Los símbolos son los que se utilizan para la división. Como en la suma utilizamos la cruz, que significa pues sumar, como en la resta la rayita o el guión, que significa restar, como en la multiplicación que utilizamos la X, en este caso utilizamos estos 4. El primero, este que les voy a indicar acá, es el que más se utiliza en la calculadora. Este se utiliza mucho en la calculadora, que es la rayita y los dos puntos, uno arriba y otro abajo. El siguiente, el ángulo o la forma triángulo rectangular, que es el que más se utiliza pues para las operaciones que normalmente hacemos para dividir. Están los dos puntos y el slash o rayita perpendicular. Listo. En este caso vamos a utilizar el triángulo rectángulo en un ejemplo que vamos a empezar a trabajar. Listo. Entonces tenemos 8 dividido 2. ¿Qué hacemos en este caso? Debemos buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 8 o se aproxime, pero que no se pase. Entonces tenemos en cuenta que el 8 es más grande que el 2, entonces se puede dividir. Listo, entonces vamos a la tabla del 2. Entonces buscamos un número y multiplicado por 2 nos dé 8 o se aproxime, pero que no se pase. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8. Tenemos un número que es el 4, ¿cierto? Ahí nos lo indica, 2 por 4, 8. Para 8, 0. Entonces, ese es el ejemplo inicial. Vamos a ver qué son las partes de la división, los términos. Entonces, tenemos acá que el 8 es el dividendo, se le denomina el dividendo, como dividendo. El 2 va a ser el divisor. El 4 es el cociente. Y el 0 es el residuo, lo que sobra. ¿Listo? Entonces tenemos que el dividendo es la cantidad a repartir o a dividir. O sea, el 8 lo vamos a dividir en dos partes, que es el divisor en este caso. El 4 sería el cociente, que es la cantidad que toca a cada parte. Y el residuo es el 0, la cantidad que sobra. ¿Listo? Como en el caso anterior de los niños. Como decir en este caso, si traemos el ejemplo a este ejercicio, serían 8 balones dividido 2 niños y a cada niño le corresponde 4 balones. No sobra nada en el residuo. Listo, eso es un ejemplo pues para explicar los términos o las partes de la división. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo con dos cifras en el dividendo. Entonces tenemos 36 dividido 6. ¿Qué hacemos? Debemos buscar un número que multiplicado por 6 nos dé 36 o se aproxime, pero que no se pase. Entonces vamos a la tabla del 6. Buscamos el número. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Ya casi nos aproximamos. 6 por 6, 36. Entonces vemos que es el 6.
Entonces ubicamos el 6. 6 por 6, 36. A 36, 0. No nos queda nada en el residuo. Entonces, este es un ejemplo de división exacta, cuando no nos queda nada en el residuo. Ahora vamos a ver un ejemplo de división entera o inexacta. Bueno, tenemos 38 dividido 7. ¿Qué hacemos? Vamos a la tabla del 7 y buscamos un número que multiplicado por 7 nos dé 38 o se aproxime, pero que no se pase. Entonces buscamos 7 por 1, 7, ya no sabemos por las tablas. 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, ya casi, 7 por 6, 42, ese no nos sirve el 6 porque se nos pasa, entonces debemos utilizar el 5, 7 por 5, 35, para llegar a 38, ¿cuánto nos falta? Mentalmente hacemos el conteo, 35, 36, 37 y 38, nos faltan 3, ese es un ejemplo de división entera o inexacta. ¿Por qué? Porque nos queda un residuo. ¿Listo? El anterior nos dio 0, entonces era un ejemplo de división exacta porque no nos quedaba nada. En este caso nos queda un 3, entonces es claro el ejemplo de división inexacta o entera. Bueno, ahora vamos a hacer un planteamiento de un problema de división parecido a los que se les va a enviar para ustedes en el taller para que lo resuelvan. Bueno, el ejemplo dice, Antonio tenía 12 corazones de chocolate y se los dio a sus 3, Ana, Clara y Juana. ¿Cuántos corazones le corresponde a cada uno? Entonces, realizamos esta tablita donde nos aparecen en una primera columna los datos, en la segunda el razonamiento, la operación y la respuesta. Vamos a resolver este problema de esa manera. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos que Antonio tiene 12 corazones de chocolate, ese es el primer dato. Tenemos que son 3 hijas, Ana, Clara y Juana. ¿Cuál es el razonamiento que debemos realizar? Parecido al del ejemplo anterior donde graficamos lo de los balones. Bueno, tenemos 12 corazones, dibujamos los 12 corazones y los tenemos que distribuir entre 3 niñas, entre Ana, Clara y Juana. Entonces los vamos a distribuir de manera equitativa, en partes iguales, ¿cierto? Entonces vemos que a cada una le va a corresponder 4. A cada una le va a corresponder 4 corazones de chocolate. Listo. Ese es el razonamiento, la representación gráfica. Ahora vamos a hacer la operación numérica. Lo vamos a llevar a los números. Entonces tenemos 12 dividido 3. Utilizamos en este caso la rayita y los dos punticos, uno arriba y otro abajo para simbolizar la división. Listo. 12 dividido 3 igual a 4. Esa es la operación numérica. Entonces la respuesta es que a cada hija le corresponden 4 corazones de chocolate. Entonces ese es un ejemplo de un problema que parecido a los que les vamos a enviar en el taller escrito. Listo. Espero pues niños que les hayan servido estas bases para la división y puedan resolver los ejercicios que les va a enviar en la guía escrita también. Listo, muchas gracias pues, que estén muy bien, síganse cuidando mucho. Chao.